La Guerra Fría es un evento histórico que sucede después de la Segunda Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial y en ese panorama surgen dos grandes potencias a nivel mundial que empiezan a disputarse el control del mundo, si se quiere. Empiezan a disputarse en el control y la hegemonía mundial. Esas dos potencias son Estados Unidos, ¿cierto? Estados Unidos y la Unión Soviética, la URSS. La Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los rusos y todos estos países vecinos que ya no existe la URSS, ¿no? Ustedes van ahorita a Google Maps, quiere buscar la Unión Soviética, pero no la va a encontrar. Pero aquí a una senadora se le olvidó ese detalle. Hace poquito dijo, es que la URSS, que no sé qué, pues esta señora como que no pasó nunca por lo bueno, y este tema nunca en el colegio. Y es senadora, ¿no? De la República. Bueno, en fin, la URSS ya no existe. No vayan a buscar ustedes ahorita en Google Maps Unión Soviética, o no le vayan a decir a sus papás, a sus mamás, que ay, yo quiero de regalo de 11 cuando me gradué de un viaje a la Unión Soviética, porque ella no existe. En su momento fue Rusia y los países que estaban ahí cerca a Rusia, los países de Asia, de Europa también, y estos dos países que paradójicamente fueron aliados durante la Segunda Guerra Mundial, fueron amigos, fueron parceros, ¿no? Contra Hitler, contra ese monstruo que fue Hitler. Pues ya después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué amigos, no? Amigos ratón del queso, mi hermano, le dice Estados Unidos a la Unión Soviética. Ustedes tienen formas muy diferentes de ver la vida, pero ustedes es el comunismo, ustedes es el comunismo, el castrochavismo, no el castrochavismo. Ustedes es el comunismo, que todo para todos, que las industrias no pueden ser propiedad de nadie, que todo es para la gente, que todo es del Estado. Y nosotros los Estados Unidos sí permitimos que la gente tenga sus ahorros, tenga sus propiedades, monte sus fábricas. Entonces, ¿qué amigos? No, amigos ratón del queso. Aquí ya vencimos a Hitler, logramos vencernos en la Segunda Guerra Mundial, logramos que ese señor se suicidara, dejara de molestar con sus políticas fascistas nazis. Entonces, si te vino, me acuerdo, si te vino, me acuerdo, le dice Estados Unidos, el gobierno estadounidense a la URSS, y la Unión Soviética también le responde igual, ¿no? Le dice, hermano, pues ya, fuimos amigos durante la Segunda Guerra Mundial para vencer a Hitler, pero ya lo nuestro tiene que acabar lo nuestro, este amor tiene que acabar, y hasta aquí llegó todo. Y entonces se convierten en enemigos, y se llama Guerra Fría porque nunca estos dos países se enfrentan de manera directa, ¿sí? Nunca, en todo el tiempo que duró esta Guerra Fría, un ejército estadounidense ahí dándose plomo, digamos en palabras más comunes, dándose plomo con los rusos, ahí, el ruso, Free Fire, Fortnite, no, nunca. Que sí hubo soldados gringos y hubo soldados soviéticos en diferentes batallas y diferentes guerras en el mundo, sí, vamos a ver, pero nunca hubo un enfrentamiento así de Estados Unidos versus Rusia, ¿no? No se la pierda, más tarde la guerra, no, nunca hubo un enfrentamiento, nunca se calentó, vean, ya entienden por qué se llama Guerra Fría, porque esta tensión entre estos dos países, que siempre estuvo, fue una tensión ahí, ¿no? Una tensión ahí como de, ¿qué pasa, no? No, pues, ¿qué? No, pues, no, pues, ¿cómo fue? Nunca, nunca, nunca se calentó la guerra, nunca explotó, se mantuvo fría, ¿sí? Hubo muchas batallas en el mundo, en algunos lugares más que en otros, donde hubo soldados rusos apoyando a los comunistas y soldados estadounidenses apoyando al capitalismo, pero nunca hubo un enfrentamiento directo. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que hay que decir. Y como fueron las dos potencias mundiales, la Unión Soviética allá en el oriente y Estados Unidos aquí en el occidente, pues lucharon o se enfrentaron para repartirse el mundo. ¿Listo? Y el ambiente era complicado. El ambiente era complicado. Seguramente, bueno, sí, sus abuelos, vengan a ver, ustedes son qué, ustedes son millennials, ustedes son no, centennials.
Ustedes nacieron por allá, venga, les digo, como en el 2005 más o menos. Sus papás y sus mamás nacieron en plena Guerra Fría, para que ustedes se den cuenta que estos temas, de una u otra forma, tienen que ver con ustedes, con nosotros, porque sus papás y sus mamás nacieron en este periodo de la Guerra Fría, y sus abuelos, haciendo cálculos así por encima, y sus mamás y sus papás son del 70, sus abuelitos, sus abuelitas han de ser más o menos de los años 50. Es decir, que sus abuelitos y sus abuelitas nacen ya cuando está empezando la Guerra Fría. Y sus bisabuelitos y sus bisabuelitas, pues nacieron seguramente por allá para la Segunda Guerra Mundial o entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ven cómo estos temas de este profe loco de sociales, que parecen ustedes que no interesan, es que para mí, a mí qué me importa saber de Hitler, profe, a mí hábleme de cosas de reales, verdaderas, ¿no? Pues vean que estos temas que estamos viendo en esta clase de sociales tienen que ver con nuestra vida propia. Entonces les decía que si ustedes les preguntan a sus abuelitos y a sus abuelitas, los que tengan esa gran fortuna todavía de tenerlos en sus vidas, ellos les van a decir a ustedes que en esa época la gente tenía miedo y salía a las calles con miedo de que estallara una tercera guerra mundial. Y esa sí que iba a ser, o es que de pronto va a ser, porque uno nunca sabe, esa sí que va a ser letal a nivel mundial. Si la Segunda Guerra Mundial dejó miles de muertos, una tercera guerra mundial, hermano, una tercera guerra mundial es pasar ir corriendo, meterse por allá en un búnker, por allá, no sé, cavar un foso y esconderse, porque es que las armas que hay hoy en día no se comparan con las armas de la Segunda Guerra Mundial, que de todas maneras ya fueron muy avanzadas, pero es que recuerdan ustedes cómo terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Con Hiroshima y Nagasaki, las bombas nucleares. Ya hay bombas nucleares en el mundo. Estados Unidos le demostró al mundo, ¿sí? Con las bombas que ellos eran los que tenían en su poder esa bomba letal. Dicen personas que realmente saben del tema y que lo han estudiado, que Estados Unidos lo que hace con las bombas atómicas es demostrarle al mundo que ya ellos tienen esa arma. Vean lo que tenemos, vean. Ay, papá, vean, pilas con meterse con nosotros porque hemos contratado, vean qué paradójico, contrataron a científicos alemanes y también judíos para desarrollar la bomba. ¿Sí? Albert Einstein, que era judío, que era, bueno, alemán, o austriaco mejor, pues estuvo ahí trabajando con la bomba atómica y le demuestran al mundo que ya hay una bomba atómica, que ya ellos son dueños de la bomba atómica. Y entonces sus abuelitos y sus abuelitas, pregúntenles ustedes si lo verá que yo no estoy diciendo mentiras, salían a las calles temerosos en el día a día de que estallara una nueva guerra y ahí sí es que bomba nuclear para aquí, bomba nuclear para allá y se acabó este mundo. No estaríamos aquí sentados contando esta historia. Pero bueno, por fortuna no pasó. Rusia la desarrolló tiempo después. Unos añitos después, Rusia ya tenía también una bomba atómica. Entonces los rusos también ya habían desarrollado la bomba atómica y qué susto tan hijo de puerca, hermano. Susto, ya están las bombas y ya Estados Unidos la tiene, la Unión Soviética la tiene, Alemania la tiene, por allá hay un centro nuclear en Ucrania, en Chernobyl, por allá está, ya sabes, esa vaina, una explosión así súper, también estrepitosa de la que hay un documental, o mejor, una serie que se llama Chernobyl, que es muy bacana, que les recomiendo a ustedes que vean. Entonces ya el ambiente está bien pesado, ¿no? Y lo que dice Tomás de los misiles en Cuba, eso lo vamos a ver también. Entonces fíjense cómo esta clase está, es que esta clase está buena, ¿no? O sea, saquen el maíz pira, pongan a calentar, ahorita en 2 minuticos, en 5 minutos tengo que salir como siempre, el señor Zoom me va a sacar, ¿no? Mientras yo salgo y le doy un billetito para que me deje seguir, y ustedes aprovechen para que se hagan su maíz pira, ¿no? Y sigamos aquí disfrutando esta clase. Entonces, durante 40 años casi que duró la Guerra Fría, el día a día de las personas en el mundo era un día a día que estaba pasado por esa angustia y ese miedo de que estallara una tercera guerra mundial. Eso sirvió para que la gente se liberara, tratara de disfrutar más la vida, ¿no?
dijera como, en cualquier momento aquí ya valimos en 5 todos, entonces pues disfrutemos y hagamos cosas chéveres, ¿no? Bueno, en fin, entonces, devolvámonos un poquito. En plena Segunda Guerra Mundial, 1943-1945, ya estas personas del bando de los aliados, es decir, los que vencieron a Hitler, ya estos gobernantes, Roosevelt en Estados Unidos, Churchill, ¿no? En Inglaterra, en Gran Bretaña, y Stalin, que era el ruso, el Joseph Stalin, ya estaban haciendo ahí conversaciones, ¿no? Usted coge esta parte, a mí me toca esta parte de aquí, Alemania, pues usted coge esta parte de Alemania, yo me quedo con esta otra, no, yo me quiero quedar donde esté el Bayern Múnich, que es un buen equipo, no, a mí es el Bayern Leverkusen, no, no, a mí, no, entonces empiezan a repartirse a Alemania y a repartirse el mundo, ¿no? Como si fuera pues una torta, por favor. Y de África usted coge esto para usted, esto para mí, ¿no? Es tal, tal, tal. Empiezan a repartirse el mundo y empiezan a repartirse Europa y entonces ahí es cuando dividen Alemania. Alemania se divide en dos y Berlín también se divide en dos. Entonces Alemania se convierte en dos naciones, por decirlo así. De hecho, los que les gusta el fútbol, o a las que les gusta el fútbol también, si ustedes ven esos mundiales de las épocas de la Guerra Fría, ustedes se van a dar cuenta que hay dos Alemanias. No como hoy en día, que hay una sola selección Alemania, que le metió 7 goles a Brasil, de hecho, por habernos eliminado, haber valido el gol de Yepes. Eh, entonces, dividen Alemania en dos, y si ustedes ven esos mundiales, se dan cuenta que hay dos Alemanias, ¿no? La que es el democrática, la República Democrática Alemana y la federal. ¿Sí? Y lo paradójico es que la que se llamaba democrática era la comunista, y ahorita les voy a explicar. Entonces, ustedes ven esos mundiales, 7-1, si vean, no le hagan bullying a los brasileños. ¿No? Y hay dos Alemanias. Pues, ¿por qué? Pues por la Guerra Fría, ¿sí? Cuando usted se vea con su papá más tarde, con su mamá, un documental del Mundial, por ejemplo, del Mundial, no sé, del Mundial de México del 86, y su mamá y su papá les pregunté, oiga, pero ¿por qué hay dos Alemanias? Vean que ustedes ya tienen la respuesta, ¿no? Ya se le va a poder decir, mamá, papá, te explico, ¿no? La Guerra Fría, a ver, ¿no? Entonces habían dos Alemanias. Hagan de cuenta que Colombia la dividen en dos, entonces Colombia federal y Colombia democrática. Pues ahí no se arma nada, ¿no? Porque ¿qué arma uno ahí de Colombia? No, pues nada, ¿qué equipos? No, nada. Pero bueno, en fin. Entonces, Alemania la dividen en dos. Berlín la dividen en dos. Y después, para hacer más clara esa división, y para hacerlo así sí, bien clara, bien enfática, construyen algo, ¿no? El muro de Berlín. El muro de Berlín lo construyen dividiendo esas dos partes de Berlín. La Berlín que queda para los rusos, los soviéticos, y la Berlín que queda para los estadounidenses, ¿sí? La oriental, la que está hacia el lado de la Unión Soviética, para los rusos, y la occidental, la que está al lado de Estados Unidos, pues para los estadounidenses. La aclaración. Entonces dividen el mundo, o mejor, dividen Alemania en dos. Dividen Alemania en dos y construyen el muro de Berlín. ¿Habían ustedes escuchado hablar del muro de Berlín? Participe con el hashtag profe, realmente me estoy durmiendo. Sí, habían escuchado hablar del muro de Berlín. Nos dicen que sí, otros dicen que no, otros unos entre dormidos por allá, sí, profe, no. Por allá, escribiendo. Cuando ustedes vayan a Alemania, estén allá en Berlín, ¿no? Montando en el Transmilenio de Berlín. Cuando ustedes estén en Berlín, ¿será que ven el muro de Berlín? Lo destruyeron porque la gente se aburrió. Los berlineses, las berlinesas, se aburrieron de estar ahí divididos. Y vaya usted cruce ese muro de Berlín. Hace 60, 50 años cuando estaba construido, vaya pase ese muro de Berlín. Es como pasar a la frontera de México con Estados Unidos. Habían francotiradores allá arriba, ¿sí? Especialmente desde la zona soviética, porque no querían que nadie se pasara. Eso era como traicionar la patria, ¿no? Entonces habían francotiradores y si usted lo veía que se pasaba, usted quedaba ahí en el pico, ¿sí? Entonces no era fácil.
Los que lograron hacerlo y las personas que lograron hacerlo, lo hicieron, pero mejor dicho, porque eran súper astutos y se ingeniaron muchas cosas y de 50 que se lanzaban, o de 100 solamente sobrevivía uno, ¿no? Porque si a usted lo veían pasando el muro de Berlín, eso, hermano, haga de cuenta que es como si usted quisiera escaparse del colegio, peor, no, mucho peor, mucho peor. Entonces era un tema bien complicado y la gente moría pasando de un lado a otro. Berlín ya queda dividida desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero solamente hasta el año 1961 lo construyen. Listo, construyen ese muro que divide una parte de Berlín con la otra, 1961. Y en todo lo que duró la Segunda Guerra Mundial, hubo dos momentos importantes de tensión, hubo dos momentos críticos, hubo dos momentos en los que el mundo dijo ya valimos nada, ¿no? Ya se acabó esto, ya, despidámonos de nuestros familiares, madre, padre, los quiero mucho, se acabó el mundo, porque hubo dos momentos fuertes de tensión. Uno de ellos, el primero, voy a escribirlo en el chat, la guerra de Corea. La guerra de Corea, la guerra de Corea fue uno de estos dos momentos de tensión, ¿listo? Fueron dos momentos de fuerte tensión y la guerra de Corea fue uno de ellos. Fue uno de ellos y la guerra duró de 1950 a 1953. Si ustedes ven un mapa del mundo o si ustedes ven el mapa de Asia, se dan cuenta que son dos Coreas, ¿cierto? La Corea del Norte y la Corea del Sur. Bueno, la guerra de Corea fue el enfrentamiento entre estas dos Coreas. Una Corea capitalista, aliada de los Estados Unidos, y una Corea comunista, aliada de la Unión Soviética, que lucharon entre sí para ver cuál se quedaba con toda la Corea. Finalmente, ninguna lo consiguió, por eso es que hoy en día son dos diferentes. Y les contaba Colombia, ¿no? Como buen amiguito arrodillado de los gringos, mandó un ejército a combatir a Corea. Les entregamos a los estadounidenses, a nuestros pelados y a nuestros jóvenes y a nuestros soldados para que fueran allá a morir. ¿A qué costo? O sea, ¿qué motivo había ahí? ¿Qué motivo? Ni siquiera estábamos peleando por Colombia. O sea, y es que ni siquiera pelear por Colombia vale la pena, no pelea de pronto por su familia, por los seres que uno ama, pero ponerse ahí como carne de cañón luchando por un país y en Corea luchando por Estados Unidos y por los coreanos capitalistas, no, ¿ah? Soldados humildes, pobres, porque los soldados son todos pobres, los hijos de papi y mami mariquis no van a la guerra, ¿no? Pero prestar servicio militar, y no, es para los pobres, ¿no? A nosotros los pobres es a los que nos toca ir allá a prestar servicio militar. ¿Qué creen ustedes? ¿Que los hijos de Uribe, de todos estos políticos, se van a prestar servicio militar? No, esos hacen llamadita, listo, mi hijo no quiere prestar servicio militar, bueno, chao, ya. A mí, en mi época de juventud, por allá en el 2000, cuando tenía mis preciados 15, 16 años, me tocó ir a hacerme una prueba médica para que nos tocaran allá las tales, ¿no? Para que las tales de Mileto, y nos analizaran y nos dijeran eh, si éramos aptos o no. Yo no sé, desconozco si hoy en día hacen eso. Y a ustedes, los hombres, bueno, pues me compadezco con ustedes y les toca por ahí en unos 2 años ir a someterse a eso, porque qué vaina tan harta. O lo del ping-pong. Metía la mano uno en una bolsa delante de todos estos chinos y tenía que sacar una balota para saber si prestaba o no servicio militar, como si fuera un chance. Era el momento más importante de la vida para uno en el colegio. Eso, qué ICFES y qué examen saber, ¿no? En ese momento nosotros los hombres nos tocaba ir allá a sacar la balota y qué susto, me fui para la guerra y madre. Bueno, sigamos, no nos desviemos del tema. Entonces dijimos que había dos momentos de tensión. La guerra de Corea, uno, 1950-1953, y el otro, la crisis de los misiles. La crisis de los misiles cubanos, cubanos. Esto de la revolución cubana también vamos a hablarlo en clase.
Por ahí en unos 15 días vamos a hablar de la Revolución Cubana, es que todos estos temas de noveno son apasionantes y bien bacanos. Y vamos a hablar de la Revolución Cubana y la crisis de los misiles cubanos que se llevó a cabo en 1962, chicos. ¿Qué fue la crisis de los misiles cubanos? ¿Saben algo ustedes? ¿Sus papás, sus mamás les han contado algo? ¿Sus abuelos, sus abuelas? ¿O los otros profes de sociales antes de que llegara este Crespo loco aquí a darles clases de manera virtual? Si ustedes ven un mapa de Estados Unidos o de América, Estados Unidos está muy cerca a Cuba. Estados Unidos está relativamente ahí pegada a Cuba y ahí se cayó. Y entonces llegan los rusos, ¿no? Bueno, es que, a ver, ya antes había estallado una revolución en Cuba. Fidel Castro se había rebelado, había mandado a todos los gringos pues de vuelta a su casa porque los gringos habían hecho de Cuba un Melgar, un sitio de diversiones. Iban allá, se gastaban la plata, metían droga y la pasaban bueno en Cuba y estaban viviendo sabroso en Cuba y, y robándose todas las riquezas cubanas y demás. Fidel Castro libera, entre comillas, a Cuba, estalla la revolución y empieza a sacar a todos los gringos, salgan los gringos de aquí, que a todos de Cuba, ¿no? Bueno, empieza a sacar a todos los gringos, eso sucede en el 59, y 3 años después, cuando ya Cuba es amiga de la Unión Soviética, no puede ser amiga de Estados Unidos, entonces se vuelven amiga de la Unión Soviética, cuadra con la Unión Soviética y la Unión Soviética manda a trasladar a Cuba unos misiles y los instala en Cuba a poquísimos kilómetros de Estados Unidos. ¿Ah? El mundo se paralizó. Ya nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres, a quienes estuvieron sus padres ahí ya viviendo, dijeron, si acabó esto, que vengan los Avengers, hagamos algo, porque hay misiles allí nomás, en Cuba, a pocos kilómetros de Estados Unidos, y Estados Unidos pues se pega la timbrada del siglo, ¿no? John F. Kennedy, que era el presidente, entra en crisis y dice, oh my goodness, what's happening with the Cubans, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, pues, ¿qué hacemos? ¿Atacamos a Cuba? ¿Hablamos con los rusos? ¿Llegamos a un acuerdo? En cualquier momento un misil de Cuba puede salir a Estados Unidos. Y eso era cuestión de minutos, de un lado a otro. Entonces, esto que casi el mundo pensó que iba a ser el detonante de la Tercera Guerra Mundial, por fortuna, porque eso salvó muchas vidas, por fortuna, eh, llegó a un buen acuerdo. ¿Listo? Llegó a un buen acuerdo. Los estadounidenses le piden a Nikita Khrushchev, que era el presidente de la Unión Soviética en su momento, que retire los misiles. A Fidel Castro no le gusta mucho, porque Fidel Castro quería seguir ahí intimidando a los estadounidenses, se molesta con Nikita Khrushchev, ¿no? De hecho, por ahí salen a las calles y hay algunas protestas en contra de Nikita en Cuba, ¿no? Nikita Mariquita, creo que era que decían en ese momento, y devuelven los misiles con la condición de que Estados Unidos fuera económicamente más permisivo con los cubanos, porque desde que estalló la revolución cubana en el 59, Estados Unidos dejó de mandar medicinas, importar bienes de primera necesidad como castigo contra Fidel Castro. ¿Listo? Hay una película de los X-Men donde aparece esta historia para que la busquen, la vean. Me parece lo de la crisis de los misiles. Listo. Entonces, ustedes me están preguntando, o se están preguntando seguramente, profe, pero ¿por qué tanta tensión entre esos dos países, entre estas dos grandes potencias? ¿Qué había allí de por medio? ¿Por qué eran tan irreconciliables? ¿Por qué tenían formas distintas de ver el mundo? Bueno, aquí la respuesta para que ustedes ahorita puedan desayunar en paz, porque si yo no les respondo esa pregunta, ustedes no van a quedar tranquilos durante todo el fin de semana y les voy a aguar el fin de semana si no les respondo. Y aquí está la respuesta.
Eran dos sistemas políticos y económicos muy diferentes que tenían sus particularidades. Los soviéticos, la URSS, eran comunista, ¿listo? Comunista. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Carlos Marx? Que hablamos de este señor que tenía una forma de ver la vida, o mejor, de pensar la economía de los países sin propiedad privada, sin estratos sociales. ¿Se acuerdan de este señor? Bueno, este señor fue el que se inventó de una u otra forma el comunismo y la Unión Soviética se vuelve comunista. Y en cambio los gringos pues son capitalistas, ¿listo? Entonces, diferencias entre un sistema económico, político y otro, y terminamos esta parte o terminamos la clase con esto. En el sistema comunista, en la Unión Soviética, solamente hay un partido político, ¿listo? Entonces hay un único partido político. No hay que el partido liberal, el partido conservador, el partido de la U, el centro democrático, el cambio radical, el POL, el no. Pues uno se pone a analizar y casi que todos son uno mismo, ¿no? Todos están ahí, casi que es lo mismo. El partido liberal y el conservador, ¿qué diferencias hay? Nada, es la misma vaina. Los mismos ricos ahí luchando por los ricos. Bueno, en fin. Solamente hay un partido político en el sistema comunista. En el sistema capitalista no. Hay más partidos políticos. En el sistema comunista hay un único partido político. En el sistema comunista el Estado es el que controla la economía. El Estado es el que administra la salud. El Estado es el que administra los bancos. El Estado es el que administra los colegios, las universidades. El Estado controla la economía. Las EPS son del Estado, ¿sí? No hay intereses particulares. No hay gente rica ahí metiendo plática en las EPS, viviendo a costa del sufrimiento y las enfermedades de los pobres para hacerse su billetico, sino que el Estado es el que administra esto. Esto es interesante siempre y cuando la política del Estado sea una política eh, pues de bastante empatía para con la gente necesitada, ¿cierto? Esto sería muy chévere. En el sistema capitalista no. En el sistema capitalista, si usted tiene plata y quiere montar un hospital, lo puede hacer. Si usted tiene plata y quiere montar una EPS, lo puede hacer. En el comunista no, ¿listo? Entonces ya vemos dos diferencias. Hay un partido único y el Estado controla la economía, las industrias, las fábricas y además de eso controla todo lo que es salud y demás. Siguiente. En el sistema comunista, el Estado controla los servicios. El Estado controla los servicios públicos, el recibo de la luz llega con el sello del gobierno, el recibo del internet, bueno, en este momento no hay internet, pero sí el teléfono llega con el sello del gobierno. Esa platica va para el gobierno se encarga de que los servicios lleguen a toda la población. Volvemos a lo mismo, si es un Estado y es un gobierno que tiene empatía con la gente pobre, pues buenísimo. En el sistema capitalista no. En el sistema capitalista, si tú tienes plata, tú puedes formar tu empresa de telecomunicaciones, ¿listo? Si tú tienes plata, puedes formar tu empresa de energía, de agua, de alcantarillado, ¿listo? En el sistema comunista, no. En el sistema comunista, el Estado controla los servicios, ¿listo? En el sistema comunista, el interés común está por encima del participe. Participe que ya mi garganta se me está secando de tanto hablar aquí solo. El interés común está por encima de él, pues es muy fácil, ¿no? Interés común encima de él. ¿Se durmieron? Buenas, se durmieron. Se durmieron estos chinos y esta china. Del propio del dinero, sí, muy bien. Del interés privado. El interés común está por encima del interés privado. El interés común, lo que le beneficia a la gran población, está por encima de lo que le beneficia a una familia. En el sistema capitalista no. En el sistema capitalista lo que beneficia a la familia de Ñeñe está por encima de lo que beneficia a una gran población. Lo que beneficia a la familia de Ardila Lule o del Grupo Santo Domingo o Carlos Sarmiento está por encima de lo que beneficia a la gran población. Entonces el interés común está por encima del interés particular.
Los medios de producción son colectivos. ¿Qué quiere decir eso? Las fábricas y las industrias son colectivos. Medios de producción colectivos. En el capitalismo no. En el capitalismo, si usted tiene plata, puede formar su fábrica de zapatos. En el comunista no, esa fábrica tiene que ser colectiva, tiene que ser del Estado. En el capitalista, si usted tiene dinero y quiere montar su empresa de piercings para la oreja, usted los puede montar. En el comunista no. En el comunista es el Estado el que administra todas esas fábricas. ¿Listo? Entonces, momento para que participe en la urna virtual. Pregunta del día. A usted, joven estudiante de noveno del Colegio Venecia, ¿cuál sistema le parece más interesante? ¿Cuál creen ustedes que es más interesante, el comunista o el capitalista? Participe. Resultados al final de esta emisión. El capitalista, vean, los capitalistas empiezan a salir ahí, ¿no? Los adinerados del curso, los que no, ahí salen. Otros dicen comunista, capitalista, muy bien, capitalista, comunista, bueno, ideas bastante diversas, me parece, ¿no? Está bien reñido, ¿no? Vean, comunista, capitalista, capitalista, comunista, capitalista. No faltará el que no sabe qué están hablando y mira el chat, uy, ¿qué escribo? Uy, capitalista, escribamos capitalista que todos están escribiendo capitalista. Me parece mejor el capitalismo, bueno. Para la gente pobre, en este momento de la Guerra Fría, pero en cualquier momento, ¿cuál creen ustedes que le va a llamar más la atención? Uno en donde le dicen, si usted tiene plata, puede formar su fábrica, o uno en el que le dicen, el Estado es el dueño de las fábricas y a usted le va a llegar parte de lo que allí produce la fábrica. Para una persona que es pobre, ¿qué va a ser más interesante? Un Estado, un sistema político donde el Estado es el dueño de los servicios y a todos les va a llegar salud y a todos les va a llegar educación, o un sistema donde el que tiene plata puede entrar a una buena universidad, el que es pobre se jodió. ¿Qué creen ustedes? Claro, al pobre y a las personas de bajos recursos, esta palabra pobre yo no me gusta utilizarla mucho, porque además de eso fue una palabra creada por el capitalismo. Pero bueno, las personas de bajos recursos pues les llama más la atención el comunismo, porque allí tienen asegurados los servicios, porque los servicios son del Estado. Allí tienen asegurada la educación, porque la educación es del Estado. Allí tienen asegurada el servicio de televisión, porque el servicio de televisión es del Estado. Entonces, a la gente de bajos recursos les interesa y les llama más la atención el comunismo, mientras que las personas que tienen y viven bien pues el capitalismo les parece una mejor idea porque no tienen ninguna necesidad de ser comunistas. Entonces Estados Unidos se da cuenta de esto y dice, fácil, hagamos políticas para ayudarle a la gente pobre para que la gente pobre no se sienta atraída por el comunismo. ¿Entienden esto? Hagamos políticas como la Alianza para el Progreso que se hizo en Colombia, donde le ayudemos a los pobres, entre comillas, para que salgan adelante y no se fijen en el comunismo, porque de pronto van y se meten en alguna guerrilla comunista como la hubo aquí en Colombia y después quieren volverse amigos de la Unión Soviética. Y no, señor, no, ¿cómo así? ¿Listo? Bueno, no, vean, no hablé ni del 50% de la Guerra Fría, pero ¿qué tal el tema? ¿Qué tal? Interesante, ¿no? ¿Ya se acabaron el maíz pira? Sí, supongo que sí. Em, ¿Cómo les fue? ¿Qué tal este tema? Interesante, chévere. Hashtag es súper chévere, hashtag profe, me dormí, hashtag profe, por favor haga una clase mañana viernes festivo para seguir con el tema. Déjenme leer opiniones, vean, súper chévere. Vean, aquí en el privado me escriben, profe, ¿por qué no sábado y domingo clase a las 7 a.m. para terminar hablando de la Guerra Fría? Uy, voy a pensarlo, muchas gracias a esa persona, un punto positivo para esa persona que quiere levantarse temprano el fin de semana. Profe, ¿Venezuela era comunista? Eso lo vamos a ver después. Tuvo cosas, pero no al estilo de Marx. Ningún país lo ha hecho al estilo de Marx, que es un estilo, me parece, genuinamente chévere. Hashtag clase todos los días a las 7. Pilas, puede ser tendencia ese hashtag. De una vez voy a escribirlo aquí en Twitter. Hashtag clase todos los días a las 7 con el profe Jordi. Enviar.
Vean, 10 me gusta, 30 me gusta, 1000, vean, estamos ya, somos tendencia en Twitter, gracias a esa persona que propuso ese hashtag, clase todos los días a las 7 con el profe Jordi, vamos a ver si se puede hacer. Vamos a ver a quién le pasamos esa propuesta.